Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast de Juanse, esta vez para hablar de los 10 años del estadio del Deportivo Cali. Bienvenidos. Definitivamente que en los equipos de fútbol, a medida de que van consiguiendo logros, esto ante sus rivales despierta situaciones de envidia o de admiración para los que de pronto ven el fútbol de una manera más sensata. Y esto pues genera muchas reacciones, ¿no? No ha sido ajeno a esto el estadio del Deportivo Cali, que después de su creación ha sido blanco de admiración nuevamente para algunos, pero también de crítica para otros. Despectivamente le han llamado de muchas maneras, pero lo que sí es cierto es que es el único equipo en Colombia que ha logrado tener una visión de crear un proyecto de estadio y llevarlo a cabo y hacerlo una realidad. Ya no es un proyecto, no fue una maqueta, sino que esto se consolidó, se construyó y pues ya estamos hablando de una década del Monumental de Palmaseca, del Coloso de Rosso, como le ha dicho mucha gente, pero lo que sí es cierto es que es el Estadio Deportivo Cali, simplemente se conoce así, de cariño Palmaseca, así dice la gente cuando va hacia el estadio. Yo me acuerdo que cuando el estadio estaba siendo construido había muchas personas que iban en bicicleta casi que diariamente, no solamente a hacer deporte, sino a mirar cómo iba la construcción del estadio, que se veía con mucha expectativa. En algunos momentos se quedaba como parado y la gente decía, no, ese estadio no va a poder ser concluido. Pero a medida de que los cimientos fueron creciendo y a medida de que los aportes fueron llegando y a medida de que el estadio ya se empezaba a hacer una realidad, pues con mucha emoción la gente divisaba el instante donde ese estadio abriera las puertas al público, y tuvieron que pasar 9 años de construcción para que ese momento se hiciera una total realidad. Y fue la noche del 29 de octubre del 2008 la que quedó tatuada en el corazón de los hinchas del Deportivo Cali, porque ese sueño que llegó a parecer muy lejano se hizo una realidad y el equipo inauguró su casa propia en el estadio de Palmaseca. Y nos alegra porque es la primera vez en nuestro país que un club como lo está haciendo el Deportivo Cali tiene su propio estadio. Ya en otros países de Sudamérica nos han tomado alguna ventaja, por ejemplo el Barcelona, la Casa Blanca, el Universitario de Quito, en fin, pero nunca es tarde y felicitamos a los caleños. Y ese acontecimiento se celebró invitando al campeón de la Copa Libertadores de esa temporada, que era la Liga Universitaria de Quito, para disputar un partido amistoso que siempre quedará en el recuerdo. Aparte que tiene mucho que ver porque la Liga Deportiva Universitaria de Quito, o el estadio de ellos, la Casa Blanca, es una de las inspiraciones que el Deportivo Cali usó para construir su estadio. Se basaron mucho en ese estadio para lo que vemos hoy en Palmaseca, con algunos detalles, digamos, cambiantes, que el estadio de la Liga de Quito tiene en las tribunas populares 2 plantas o 2 tribunas, en cambio el Cali dejó solamente una en norte y sur, una tribuna total, digamos que para eso son los únicos cambios, pero los sectores de oriental y occidental son muy pero muy parecidos. Y ese primer gol lo marcó Harold Herrera al minuto 59, un golazo de media distancia que los que tuvimos la posibilidad de estar en aquel partido de inauguración pues todavía lo recordamos. Pero realmente el estadio se inauguró ya para una competencia oficial 2 años más tarde, el 21 de febrero frente al Deportes Quindío, marcador 2-0 con goles de John Charria y Parra Cadena, ambos que pasaron por el equipo sin muchas luces y que se esperaba muchísimo más de ellos, especialmente de John Charria, que había sido figura en Tolima, pero la historia es la historia y fue el jugador que marcó el primer gol en la historia de este estadio. En los datos de Jovel, 185 partidos, 108 ha ganado el Cali en su cancha, 49 empatados y 28 perdidos. El gol 100 lo marcó Preciado, el 200 Duque y el 300 Dineno. El máximo goleador en esta cancha es Harold Preciado con 26. Goles de arquero de Nelson Ramos y Camilo Vargas. Han habido 10 autogoles, 7 tripletes, 12 clásicos entre esos 8 ganados. El técnico que más dirigió fue Fernando Pecoso Castro con 42 partidos y el jugador que más disputó partidos ahí fue Andrés Pérez. Mucha historia, partidos memorables en esta cancha, rivales grandísimos que han pasado por aquí, Boca, Racing, la misma liga de la que ya hablamos, Bolívar, histórico de nuestro fútbol suramericano, grandes clásicos, grandes partidos, grandes recuerdos, y de todo eso vamos a seguir hablando durante este podcast. Pero en este instante para mí
es un placer invitar a una de las personas más importantes en mi concepto que hizo que este estadio que estaba por allá abandonado, que aunque era el estadio del Cali, parecía más bien un elefante blanco que estaba por ahí, es simplemente hecho. Él se apropió del estadio, se apropió de que era la casa del Deportivo Cali y lo puso a jugar ahí. Entre esos logró un título en el año 2015 y hoy en día hace parte del actual comité ejecutivo del Deportivo Cali en esta presente temporada. Hablamos de Álvaro Martínez, expresidente del Deportivo Cali, y le confieso, presidente, que yo constantemente le digo presidente, espero eso no hiera susceptibilidades, sino que simplemente me acostumbré a decirle de esa manera y espero pues eso se mantenga obviamente en el respeto que le tengo, y vuelvo y le digo, ojalá eso no hiera susceptibilidades, usted sabrá de qué le hablo. Bienvenido, expresidente, y bueno, cuéntenos un poquitico acerca de la historia de la construcción del estadio y del instante en el 2001 donde se pone la primera piedra hasta lo que conocemos hoy, ya un estadio consolidado, obviamente con muchas cosas todavía por construir, pero ya una realidad y una historia que desde hace 10 años se empezó a construir. Hola Juan Carlos, eso es como año, pues lo de presidente o no, tranquilo, no hay problema. Yo pienso que nadie tiene por qué molestarse. Además, como siempre he dicho yo, como presidente o como expresidente o como sea, mi tema siempre ha sido pues trabajar por una de las cosas que más quiero en mi vida, que es el Deportivo Cali. A ver, eso es como año 98, 99 tal vez. No estaba yo en el comité ejecutivo, yo había renunciado por temas personales de la empresa. Prácticamente me tocó irme a vivir a Bogotá en el año 96 y me reemplaza por cooptación Óscar Astudillo. Posteriormente le contaré la historia con Óscar Astudillo. Entonces 98, 99... pues Humberto, la verdad, Arias era el presidente del Cali, le dio por inspirarse en ese tema de un estadio del de Quito, de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Algo así como hacer una copropiedad, como efectivamente lo es hoy. Entonces ya en el 2001, cuando, entre otras cosas, ya Óscar se va para Óscar Astudillo, se va para la presidencia de la federación, y hay un comité ejecutivo conformado por Humberto Arias, Gustavo Arana, Alfonso Muñoz y Fernando Marín. Y esos 4 personas me cooptan a mí para reemplazar a Astudillo. Y más o menos en el 2001, no recuerdo muy bien, 2001 o 2, creo que es 1, se puso la primera piedra en el lote que nos había cedido la familia Holguín, con buenos ojos pues por las posibilidades de valorización que iban a tener esas tierras en el futuro. Entonces de ahí nace pues el sueño, que afortunadamente hoy es una realidad. Álvaro, ¿por qué cree usted que después de 10 años ningún otro equipo en Colombia ha podido tan siquiera armar un proyecto serio para la construcción de su propio estadio? Por ahí suenan muchas cosas, pero digamos que más bien son quimeras que tienen los dirigentes en el fútbol colombiano de algún día poder llegar a lo que ustedes ya llegaron. Pero ¿dónde cree que fue que ustedes le sacaron esa ventaja para llevar esto de un sueño a una realidad? Hombre, porque no es fácil. Yo le contaba que en el 2001 pusimos la primera piedra, o se puso la primera piedra. En el 2005 ese periodo de ese comité ejecutivo pues terminó, tal vez fue 2002, sí, terminó en el 2005 habiendo sido campeones. Y el comité que llegó del 2005 al 9, a diciembre del 9, pues no tuvo los recursos económicos, ya las suites pues se habían vendido, digamos, y ya el esfuerzo de los copropietarios se había hecho, y ahí para adelante le tocaba al Deportivo Cali hacerlo. Entonces pues no hubo pues los recursos necesarios. Es que es muy complicado pues mantener un equipo de fútbol y todo lo que es la organización Deportivo Cali, y además construir un estadio. Entonces digamos que ese comité ejecutivo pues por una u otra razón no es que no le haya parado bolas al estadio, sino que no tuvo los recursos para invertirle. Ya después vino el 2000, el comité ejecutivo nombrado del 2009 al 13, que solamente duró 2 años, el 10 y el 11, el 2010 y el 11, y bajo la presidencia de Fernando Marín algún dinero le invirtieron al estadio,
y pues ahí ganamos nuestro primer título, que fue una Copa Colombia contra Itagüí. Eso fue en 2011. Luego, en el 2012 y 13, a ese comité ejecutivo lo reemplazó otro, en una asamblea extraordinaria, en la que era el presidente el doctor Astudillo, la vicepresidencia de María Clara. Ese comité le volvió a invertir algún dinero al estadio y algunos partidos se jugaron ahí. Finalmente llega el diciembre del 13, fui elegido presidente con un comité ejecutivo conformado además por Luis Fernando Ángel, que era mi vicepresidente, Henrik Bartas, Alfonso Muñoz, quien es la persona que encarga el comité ejecutivo bajo mi presidencia del tema del estadio, pues de que se nos ayudara en el comité de estadio, y Fernando Toya, nuestro principal patrocinador, Ciesa, entre otras cosas. Tuvimos pues 4 años, ustedes bien saben, de bonanza en cuanto a venta de jugadores, que históricamente ha sido lo que ha mantenido al Deportivo Cali. Y así las cosas, pudimos invertir pues en las sedes y pudimos invertir dinero importante en el estadio. En esos 4 años invertimos algo más de 6 millones de dólares, entre 18 y 20 mil millones. Nos dio para comprar pues parte del lote que tenemos hoy, para pavimentar las vías, para las rampas, para arreglar los camerinos, bueno, para todo lo que se hizo para que así el estadio empezara a funcionar sin interrupción alguna desde enero del 2015 hasta nuestros días. Esa es la historia. Entonces yo creo que ese ha sido pues parte, la razón por la cual otro equipo no se ha metido en ese tema, porque, insisto, no es un tema fácil y tiene que haber pues mucho convencimiento de las juntas directivas. Sé, Álvaro, de que todavía hay muchas cosas que mejorar en el estadio. Es innegable que a medida de que el tiempo ha ido pasando, pues el estadio ha ido mejorando mucho en sus vías de acceso, en el tema de la silletería, bueno, infinidad de cosas de que año tras año creo que nos vamos sintiendo más cómodo en lo que es el estadio del Deportivo Cali. Pero de lo que ustedes soñaron en un inicio, a donde quieren llegar, a donde quieren proyectarse, a lo final ya de decir esto es lo que soñamos, ¿cuánto hace falta y cuánto tiempo cree que se demoren en concluir ya el estadio por completo? Pues depende de lo que uno quiera hacer. Ya pues hay un lote contiguo ahí que sale a la vía Rosso, que son 125.000 metros, o sea 12.5 hectáreas. Acabamos de adquirir un lote del Banco Popular por canje en la publicidad de la camiseta de 170.000 metros, o sea 17 hectáreas. Ahí tenés 17 y 12, 29, casi 30 hectáreas para desarrollar alrededor del estadio, para parqueaderos o para obras de infraestructura, etcétera. Pues es de acuerdo al dinero que tengamos, y la historia del Deportivo Cali es de acuerdo a los canteranos que podamos vender, que nos quede plata no solamente para cumplir nuestras obligaciones financieras, que las tenemos hoy y bastante altas, altas respecto al pasivo, pero pues que podemos responder perfectamente con nuestro activo, ¿no? Que es lo que la gente tiene alguna equivocación al respecto. Entonces, pues no, a medida que vaya entrando el dinero, yo pienso que el edificio, como lo llevamos nosotros hoy el estadio, puede estar costando, no sé, 250.000 millones. Estamos hablando de unos 80 millones de dólares, como está hoy el estadio. Y al estadio, para terminar esas obras adyacentes y enlucirlo, etcétera, etcétera, le pueden faltar otros 6 millones de dólares. Es decir, un poco el 8% de lo que se ha invertido allí, que parecería mucha plata, pero que no es nada, digamos, a la inversión que ya se ha hecho. ¿Cuándo se terminará? ¿No? De acuerdo al flujo de recursos que tengamos. Definitivamente, Álvaro, que sí, en estos 10 años de historia pues se han jugado partidos muy importantes, memorables. En la previa hablábamos de que han pasado rivales históricos como Boca, como Racing, como Peñarol, como el mismo Bolívar, y otros muchos, y otros partidos también del Rentado Nacional que han sido épicos. Pero en lo que usted considera, ¿cuál cree que ha sido el partido más importante que se ha jugado en el estadio del Deportivo Cali? Para mí ha habido 2 partidos muy importantes. Pues indudablemente el más importante fue el que es el principio del título contra Medellín en Cali en el 2015, con una serie de un puñado de muchachos dirigidos por el Pecoso Castro,
que ganamos 1-0 y posteriormente lo logramos coronar en Medellín, pues empatando 1-1 y siendo campeones. Y otro muy importante del 2017, ese partido en particular también definiendo título, que le ganamos a Nacional 2-0 y todo Colombia vio que era partido, no sé, 3 o 4-0, pero pues el fútbol es eso, no lo aprovechamos y después infortunadamente pues nos fue muy mal en Medellín definiendo ya campeonato. Logramos en esos 4 años entonces 2 finales, ganamos una y perdimos la otra. Y esa otra en Medellín, la falta pues de Nicolás Benedetti o de fuera, que venían siendo las figuras, pues para mi gusto fue definitivo. Entonces para mí, en resumen, esos son los partidos más importantes hasta ahora jugados en el estadio. Y le hago la última, presidente, porque pues fue usted, bajo su batuta en la presidencia, que decide irse a jugar a la casa del Deportivo Cali como tiene que ser, porque el Cali estaba jugando en el Pascual Guerrero todavía, teniendo casa, y pues argumentaban muchas cosas por el hecho de que no se usaba el estadio, bueno, porque habían una cantidad de elementos que para muchos lo hacía inviable, pero usted es quien toma eso y dice, nos vamos a jugar a la casa nuestra, y el resultado de eso fue un título. Yo le hago una pregunta, ¿usted tuvo en ese instante algún tipo de rechazo por esa iniciativa? ¿Alguien se le opuso? ¿Y cómo fue esa transición? Porque a veces es muy complicado cuando uno viene acostumbrado a algo y después moverse hacia otro lado, pues eso genera cierto tipo de incomodidad. Entonces me gustaría saber esa transición, ¿cómo fue? Bueno, por último, sí, a ver, un tema coyuntural, ¿no? Todo en la vida como que se junta cuando se quiere lograr un objetivo. Nosotros en segundo semestre del 14 supimos que el Pascual Guerrero lo iban a cerrar como por 3 o 4 meses porque se iba a escenificar un campeonato mundial de atletismo juvenil, entiendo, un sub-19 o sub-17, no lo recuerdo muy bien. Entonces alguien dijo, bueno, pues no queda de otra sino ir a jugar a Palmira pues al estadio de Palmira, como alguna vez lo hicimos. Y yo dije, no puede ser, si nosotros tenemos un estadio, pero es que alguien me dijo ahí, pero es que el estadio es imposible, eso no está funcionando. Afortunadamente, pues decidimos, todo el comité ejecutivo ya al unísono, que le íbamos a jalar el reto y nos fuimos. Y afortunadamente, como le dije ahora, pues se juntó toda la venta de los jugadores del cuatrenio, tuvimos la oportunidad de invertir en el estadio y volvimos el estadio, pues que en ese momento, cuando empezamos las obras nuestras, sí se jugaba, pero era un verdadero pues complique, porque no había agua potable, porque el polvero en las carreteras, porque los camerinos estaban a medio terminar, pues porque no había ascensores, porque las rampas, eso era complicado, porque el estadio fue hecho para rampas y nunca se hicieron hasta que las hicimos nosotros, o las terminamos, sí, las hicimos nosotros. Entonces, pues todas esas cosas se fueron haciendo a través de los años. Después, a lo último, que se inauguraron en el 18, lo último que hicimos fue poner pues las sillas del centro de Occidental y Oriental, que esperemos que en lo que falta de este periodo de estos 2 años, pues se logran poner en los laterales, o sea que todo Occidental y todo Oriental quede con sus sillas. Ese fue el tema, y sí, claro que tuvo enemigos y también tiene envidias ahora, y entonces todo el mundo habla del problema salir del estadio del Cali, cuando la verdad, si usted quiere salir, una vez termine el partido, lo máximo que se puede demorar entre 50 minutos y 1 hora, que cuántos trancones no hay en Bogotá o en cualquier parte de esa especie. Hemos visto que el estadio lleno a la capacidad que actualmente nos permiten, que puede ser 30.000 personas, la última persona que quisiera salir sale en 1 hora y media porque se queda o de pronto asando una carnita o cualquier cosa de esas, o se queda conversando y sale después de la 1 hora y media. Entonces ese es un desarrollo que queremos hacer en el futuro para que haya tiempo para recrearse y no salir con afanes. Bueno, muchas gracias, muy amable, y reciba un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias al expresidente Álvaro Martínez y actual miembro de la Junta Directiva del club, que obviamente nos cuenta historias detrás de lo que es una realidad del día de hoy, el estadio del Deportivo Cali, que está cumpliendo 10 años. Bueno, y en estos 10 años han habido partidos memorables. Hicimos un sondeo en redes sociales acerca del partido que la gente más recuerda
en la cancha y aparecen muchos. Número uno, la gente habla acerca del partido que significó el pase a la final de 2015, el partido frente a Millonarios con gol de Mateo Casierra, que después se hizo recordada la atajada de Ernesto Hernández. De hecho, estuvimos hablando con Ernesto, algo pasó con el celular de él, porque él siempre nos atiende muy amablemente y después ya las llamadas no le entraban y después los mensajes no le entraron. Y no sé, algo raro sucedió ahí con el celular de él, porque siempre nos atiende amablemente acerca de estos temas. Eso es uno de los partidos. Hay otros dos, pero primero vamos con este. La gente también recuerda mucho aquel partido de 2018, de septiembre de 2018, que le significa el pase a cuartos de final de Copa Suramericana de aquel año al Deportivo Cali, enfrentando precisamente la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que actualmente es dirigida por Pablo Repeto, en aquel tiempo también, y asistida por uno que jugó en el Deportivo Cali en el año de 1996. Hablamos de Francisco el Cucho Coagliata, también importante sus goles en algunos tramos de lo que fue ese título del 96, 22 años después. Y tenemos la fortuna de poder estar con él en este instante, porque cuando él se fue del Deportivo Cali y vuelve veintitantos años después, pues se encuentra con un club mucho más organizado, con muchas más cosas, y entre esas, un estadio que ya es propio. Cucho, bienvenido al podcast de Juanse. Y bueno, lo que significó para usted volver tanto tiempo después a Colombia y pues tener el estadio del Deportivo Cali, ir a jugar allá, porque usted le tocó jugar en el Pascual Guerrero, pero no había conocido el estadio del Deportivo Cali. Su impresión de lo que fue haber vuelto obviamente a Colombia, el recibimiento de los hinchas y por supuesto su impresión de lo que fue encontrarse ya con un estadio propio en el club que usted ama en Colombia. Bueno, un gusto volver a conversar contigo después de haber ido en el 2018 a enfrentar al Cali por la Sudamericana. Hacía, como lo había comentado en aquel momento, hacía casi 20 y pico de años que no había ido a Colombia, y ahí especialmente a Cali, y bueno, fue una emoción muy grande llegar ahí al estadio Palma Seca, el estadio del Deportivo Cali, un estadio muy bonito, y bueno, y la alegría de reencontrarme con gente que hacía muchos años que no veía, y bueno, y el sufrimiento de haber quedado eliminado contra el Cali por penales, ¿no? Y entre otros, Francisco, que el jugador extranjero pues siempre se le exige mucho más, ¿no? Usted debe saber eso porque seguramente que lo habrá vivido en la piel. A mí me llamó mucho la atención que ese día, en especial en ese partido, especialmente el hincha del Deportivo Cali longevo, no tanto el de la nueva generación, sino el que viene de mucho tiempo atrás, al recordarlo a usted, al reconocerlo, le aplaudió, se acordó de usted. ¿Y qué sintió en ese instante? Ver la gente que le aplaudía y reconocía que tenía todavía ese recuerdo palpable de su paso por la institución. Bueno, sí, es reconfortante, ¿no? Llegar a un lugar donde uno se sintió feliz, donde uno fue muy bien tratado durante esos 3 años, tanto en lo futbolístico como en lo personal, junto a mi familia. Y bueno, siempre es reconfortante volver y que a uno lo aprecien y tengan un cierto cariño, cierta parte de la gente que es la que más o menos después de 20 y pico de años volver fue muy lindo, ¿no? Y Francisco, pues sin duda que, como lo decíamos, el estadio de la Liga de Quito es muy parecido al estadio del Deportivo Cali. De alguna u otra forma, cada vez que dirige, ¿no le da algo de nostalgia por lo parecido que son los estadios de lo que fue su antigua casa? Y bueno, con respecto al estadio, sí, gente de acá de Quito, de Liga, me comentaron que habían ido a asesorarse, gente del Cali, para cuando don Humberto empezó con esa idea de hacer el estadio. Y es muy lindo, la verdad que fue muy grato volver ahí a Cali, volver a ese estadio que yo no lo conocía. Y bueno, y espero que siga cosechando triunfos, que lo sigan llenando. Y bueno, y este año ojalá que vaya por esa estrella que tanto anhela la gente de Cali, ¿no? Y bueno, con un gran entrenador y un gran cuerpo técnico como es el de Alfredo, que es un amigo también. Y ojalá que se pueda dar ese título tan anhelado por todos. Así que les mando un abrazo muy grande, que disfruten ese estadio por muchos años más y que sea con muchos títulos. Gracias, Francisco, el Cucho Coagliata, que fue parte de esa nómina del Deportivo Cali del 96 junto con el Show Calero, Guigo Mafla, Hamilton Ricard, Walter Escobar, Oscar Pareja, Andrés Estrada, Chaca Palacios. Bueno,
una cantidad de jugadores épicos de aquel Cali de 1996. Otro partido muy recordado, y yo creo que este es el más recordado de todos, fue el 10 de octubre del 2010. Deportivo Cali 6, América de Cali 3. Un clásico inolvidable para la gente que todavía año a año los hinchas del Deportivo Cali lo recuerdan y cargan al rival con lo que fue un partido que difícilmente se va a volver a repetir, porque hubo goles de todas las facturas. Y hablar de ese partido es hablar del protagonista de él, del artífice de esos 3 goles que todavía permanece en la memoria del hincha del Deportivo Cali, de los que pudieron estar aquel día en el estadio de Palma Seca. Hablamos nada más y nada menos que de Martín Morel, que a esta hora nos atiende aquí en este podcast. Martín, bienvenido. Y cada estadio tiene una mística única, ¿no? Usted que tuvo la posibilidad de jugar por tantos estadios, pues cada estadio tiene su ambiente propio, tiene su historia, tiene su mística, por decirlo de alguna manera. Si hablamos del estadio del Deportivo Cali, Palma Seca, donde usted jugó, ¿qué tiene ese estadio de distinto? ¿Qué tiene ese estadio de único? ¿Qué tiene ese estadio de diferente a todos los demás donde usted tuvo la posibilidad de jugar? Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que para mí el estadio del Palma Seca del Deportivo Cali es muy especial para mí, porque me ha tocado pasar lindos momentos ahí, en el cual momentos imborrables para mí. Y bueno, la verdad que hasta el día de hoy el cariño de la gente del Deportivo Cali me lo hace saber, por los goles que me ha tocado convertir. En el clásico, bueno, después el título de la Copa Postobón, la verdad que hasta el día de hoy me lo hace saber. Y bueno, eso es muy lindo, saber que la gente te recuerda de la mejor manera por mi paso en el Deportivo Cali. La verdad que es muy lindo para mí. Martín, haciendo un sondeo, como lo decía en la previa, pues la gente dice que el partido más recordado es el 6-3, donde usted fue gran protagonista. La previa, yo creo que como jugador siempre todos sueñan en tener un partido como ese, que es que todo salió redondo para ustedes y especialmente para usted, con no solamente 3 goles cualquiera, sino 3 goles de una factura impresionante. ¿Qué recuerda usted de la previa de ese partido antes de que se jugara ese clásico? ¿Y pensó que en algún momento se pudiera dar algo así más en un clásico como el del Valle del Cauca, que es tan importante? Sí, la verdad que sí, Juan. Hasta el día de hoy la gente del Deportivo Cali me lo hace saber y recuerda mucho ese partido. Y bueno, y la previa al partido, uno siempre el día anterior ya se va imaginando, ya lo va jugando mentalmente, ya lo va jugando, se imagina jugada en la cabeza, uno juega su partido psicológico, digamos, y bueno, después, una vez que el árbitro toca el silbato, uno trata de dar lo mejor. Jamás se me había cruzado por la cabeza hacer los goles que me ha tocado convertir, pero yo creo que todo el equipo estaba muy bien. Teníamos mucha confianza de que el partido lo podíamos ganar, y bueno, bien así que se dio un resultado abultado, en el cual al correr de los minutos hemos sacado diferencia rápido, y después ya cada vez el partido ya lo teníamos controlado. Así que la verdad que sí. Después, con respecto a los goles, sí, hasta el día de hoy, bueno, se sigue recordando los 3 goles, el de la mitad de cancha, el de chilena y tiro libre, pero bueno, después nada, queda seguir disfrutando del cariño que la gente me brinda, y bueno, estar también desde la distancia agradeciendo el cariño que me hacen sentir. Y obvio, yo me imagino la cantidad de elogios y felicitaciones pues en lo que es el postpartido. ¿Cómo se vivió eso después de esa goleada? Y normalmente pues a ustedes, obviamente las que son extranjeros, pues las familias llaman a felicitar. ¿Alguien más por ahí llamó a felicitarte por esa gran actuación? Era una alegría enorme, todos, por cómo se había dado el partido. En lo personal, muy contento por los goles que me ha tocado convertir.
En el momento uno no se da cuenta de lo que generó, pero bueno, al día siguiente eran llamadas de teléfono, mensajes de amigos de Argentina, y bueno, y lo más loco y también que lo voy a tener siempre grabado y nunca se me va a borrar, fueron una llamada de dos de mis ídolos futbolísticos, que son Juan Román Riquelme, y bueno, y ahí en Colombia, el día posterior al partido, me llamó el pibe Valderrama, tuvimos una conversación y la verdad que esa llamada no la voy a olvidar nunca. La verdad que después de ahí pensé y me puse a ver la locura que había hecho, ¿no? Así que bueno, la verdad que son cosas lindas que uno vive en el fútbol y hay que disfrutarla y eso lo hace bien a uno. Y no es un detalle menor que la única vuelta olímpica que el Deportivo Cali ha podido dar en su estadio es la de 2010, en noviembre, cuando enfrentan a Itagüí y lo vencen 2-0, quedando campeón de la Copa Colombia. ¿Qué recuerdos tiene también de lo que obtuvo ese Deportivo Cali con Jaime de la Pava, que salió campeón de ese torneo? Sí, la verdad que ese año se dieron unas cosas lindas a nivel futbolístico, por el tema de ganar el clásico, de conseguir su primer título en el estadio del Deportivo Cali. La verdad que me ha tocado, en el poco tiempo que estuve, me ha tocado vivir cosas muy lindas. Y después la mala fortuna de no poder clasificar a los 8. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, por ahí te da algunas cosas y te saca por otro lado. Así que no pudimos completar el año bien, de la mejor manera, de clasificar a los 8. Pero bueno, hoy yo creo que la gente recuerda mucho el clásico y el primer título obtenido en ese estadio. Y por último, Martín, un saludo para toda la gente del Deportivo Cali que te quiere, que te aprecia, que todavía te recuerda y que te asocia todavía como uno de los jugadores más importantes que ha pasado por el estadio de Palma Seca. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, la verdad que quería mandarle un abrazo enorme a la distancia, a la mejor, para mí es la mejor hinchada de Colombia, el único equipo de todo Colombia que tiene estadio propio, y la verdad que quería mandarle un saludo enorme y espero que este año sea lleno de éxitos. Gracias por el cariño que me hacen sentir y bueno, desde acá de Argentina también se les quiere mucho. Abrazo para todos. Era Martín Morel, que nos contó ya tras entrevista que su hijo ha empezado ya a mirar los partidos y que cuando llegó al 6-3 constantemente le dice: papi, tírame la pelota para hacer el gol como tú se lo hiciste a Nelson Ramos. Es decir, que eso no solamente quedó marcado en el hincha del Deportivo Cali, sino también en las generaciones posteriores al jugador, de las historias lindas detrás del fútbol y tantas anécdotas que nos cuentan los jugadores en todos estos espacios, incluyendo lo que nos contaba del llamado de Carlos Valderrama, de Riquelme y de gente que llamó a felicitar a Martín por ese partido importante. A inicios de 2018 el estadio tuvo un cambio muy importante y fue la implementación de la silletería, que obviamente cambió por completo la estética de lo que es el estadio tal cual lo conocemos hoy en día, y que obviamente trajo mucha más comodidad al hincha del Deportivo Cali y que se apropia obviamente de su estadio y lo cuida, y hay muchas cosas en el civismo que han ido mejorando, especialmente los hinchas. Por aquellos días la señora Graciela Vargas, administradora del estadio del Deportivo Cali, hacía el anuncio de la siguiente manera. La inversión ha sido de aproximadamente 800 millones de pesos. Inicialmente se hizo en la parte central. Se espera que podamos continuar con la instalación de las otras sillas. A ver, esta instalación estaba prevista para haber sido terminada en noviembre del año pasado, pero hubo unos cambios en la estructura para los tándems de ubicación de las sillas, entonces tuvimos que arreglar unas medidas y por eso se aplazó un poco el trabajo. La junta directiva decidió que iba a ser en estos colores que se ven muy bonitos, como pueden ver, y
fue una decisión para seguir embelleciendo el estadio. Algunos datos importantes: en el 2001 fue el año en el que el presidente Humberto Arias colocó la primera piedra. 52.000 espectadores es el aforo total del estadio del Cali. Con este dato no sé si sea tan cierto, porque ese era el aforo real del estadio antes de la silletería, pero normalmente cuando se colocan las sillas, pues el aforo se reduce un poquito. Recordemos que el Pascual, por ejemplo, era de 45.000 y cuando colocaron la silletería se redujo a 38.000, 39.000 más o menos. Entonces puede ser que el estadio del Cali, con la implementación de esto, se haya reducido un poco más en el aforo. 890 suites tiene el estadio entre Oriental y Occidental. 2 tripletas recordadas, la de Martín Morel, con quien ya hablamos, y la de Santos Borré en marzo del 2015. Nunca me voy a olvidar de ese partido frente a Millonarios. 5 finales se han jugado, 2 de Copa Colombia, 2 de Liga y 1 de Superliga, entre los datos más importantes. Pero definitivamente que este es el orgullo no solamente del club, sino también del hincha del Deportivo Cali. Por eso hemos invitado a 3 hinchas de los más destacados del conjunto azucarero, fieles, y que nos hablan obviamente de lo que para ellos significa este estadio. Para mí es un honor invitar a Germán Salcedo, más conocido como Germanchos, a Andrés Ruiz y también a Gustavo Caicedo. Vamos a empezar con Germán. Definitivamente que el Cali ha sido pionero en muchas cosas en Colombia. Primero en llegar a una final de Copa Libertadores. El primero en lograr hazañas como ganarle a River en su estadio, el Monumental de Núñez. Y obviamente el primero en tener un estadio propio. Lo que significa para usted como hincha del Deportivo Cali el tener un estadio propio y saber que los demás equipos en Colombia no han podido llegar, digamos, a esta hazaña aún, teniendo un músculo financiero de pronto mucho más sostenible que el del Deportivo Cali. Hola Juan, sí, definitivamente tener estadio propio es, sin menospreciar a nadie, ni mucho menos, es estar a otro nivel, ¿no? O sea, es decirle a una hinchada y decirle a una comunidad: mira lo que podemos hacer si nos lo proponemos y estamos adelante. Claramente, cuando vos pensás en el estadio del Deportivo Cali, pues lo que primero se te viene a la cabeza y al pecho es el orgullo, y un inmenso orgullo de poder contar con un escenario de tal magnitud, hecho cerca a Cali, hecho cerca a Palmira, hecho para la comunidad de hinchas del Deportivo Cali, para toda la familia. Cada vez que nos juntamos allá es diferente, es un ambiente espectacular. Vos podés encontrarte las familias completas, los hinchas de todo tipo, incluso tengo entendido que es parte de varios planes turísticos de extranjeros que vienen a la ciudad de ir a vivir la experiencia del Estadio Deportivo Cali. Es, de verdad, digamos, lo que puede definirte es como en una palabra, es orgullo puro. Gustavo, la siguiente pregunta es para usted. A ver, normalmente cuando uno escucha a los hinchas de otros equipos, llaman al estadio de Palmaseca de manera despectiva. Bueno, muchas cosas son las que dicen del estadio, pero me gustaría preguntarle por qué usted cree que el estadio del Deportivo Cali, digamos, genera algo de escozor en medio del hincha contrario, que no tiene la posibilidad, digamos, de tener su casa propia. ¿Usted cree que el estadio del Deportivo Cali levanta eso, envidias? Bueno, yo creo que la burla de parte de los hinchas de otros equipos está más relacionada con el folclore y con las bromas, con las chanzas que se dan en el fútbol. No creo que, dudo que aficionados de otros equipos en Colombia grandes estén en desacuerdo con construir un estadio propio. Creo que todos los hinchas soñarían o les gustaría tener un estadio propio. Eso creo que es más un tema del folclore. Sí me parece que hay, digamos, mucha crítica o crítica exagerada por parte de algún sector del periodismo. Y eso me parece que sí es algo que se puede criticar o se puede cuestionar. Aunque bueno, personalmente creo que no existe la mala publicidad. El hecho de que lo critiquen también puede ser visto como algo positivo, como que estamos haciendo las cosas bien. Generalmente cuando uno hace las cosas bien recibe críticas. Don Andrés Ruiz, pues obviamente también la misma pregunta para usted. El significado de tener una casa propia, el tener un estadio como el del Deportivo Cali. ¿Qué tal, Juanse? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. El estadio es algo que se puede decir que es único porque nos podemos sentir orgullosos de ser el único club en Colombia con un estadio propio. Algo que nos invita a recordar las finales que hemos vivido en él, los títulos que hemos ganado en él. Nada, el sentido de pertenencia es sentirnos orgullosos de lo que tenemos, y tener estadio pues obviamente es algo
en el estadio propio es como demostrar la evolución del club, ¿no? Lo grande que somos y la gran institución que tenemos, sin contar las sedes y sin contar la cantera que tenemos. El estadio es lo máximo. Germán, ¿te acordás cuál fue el primer partido al que pudiste asistir al estadio de Palmaseca? ¿Qué recuerdos tiene usted de eso? Mi primer partido, yo estaba viviendo fuera de Cali, digamos que no tenía la posibilidad de venir tan seguido y fue un Cali Nacional, si mal no estoy. Nos tocó esa época, fuimos a Oriental, digamos que era la primera vez para mí que vivía afuera. Mi hermano ya había ido, entonces él conocía un poco más y estuvimos ahí. Ese día el Cali ganó 3-1, fue muy buen partido y recuerdo mucho el primer partido, no sé si vos te acordás del Empecósate. Ese torneo, el primer partido fue contra Equidad. Según los datos, si mal no estoy, habíamos 24.000 hinchas en el estadio por el tema de los abonos y por el tema del Pecoso y demás. Fue bastante complicado porque digamos que no todos teníamos la rutina ni conocíamos bien cómo era el tema. Entonces llegábamos, fue apretada la entrada, fue apretada la salida, el partido terminó 2-0 si mal no estoy, y ese partido lo recuerdo como el primero vivido realmente en el estadio. Y pues cada uno de ellos, como te decía al principio, hace un rato, cada uno de ellos es especial. Nosotros hemos hecho actividades con los grupos, hemos celebrado cumpleaños en el parqueadero, hemos sido testigos de noviazgos que han empezado, de noviazgos que han terminado. O sea, el estadio ya forma parte de la familia verde y blanca y es, a mi juicio, uno de los principales pilares de lo que es la inclusión y de lo que es el sentido de pertenencia propio a un club que para mí es espectacular. Gustavo, hay un tema que ha mejorado muchísimo en el estadio y es el tema del civismo, es decir, la gente ha tenido un sentido ya de pertenencia por el estadio, por eso ya no es raro uno ver las bolsas de basura, la gente recogiendo su basura, no colocando los pies sobre la silla que está inmediatamente abajo de los pies. Es decir, la gente ha acogido el estadio como, obviamente, como su casa, es una de las cosas que también han cambiado, ¿no? El estadio ha evolucionado muchísimo. Quizás no como algunos quisieran, pero ha evolucionado. Recordemos que desde hace unos 5 años para acá lo hemos pintado, le hemos puesto sillas, digamos, más cómodas, se instalaron unas rampas para el acceso de las tribunas occidental y oriental, se ha desarrollado un control, unos torniquetes electrónicos para el control biométrico que se utilizan hoy en día, que son muy buenos para el tema de seguridad y acceso. Se ha mejorado en el tema de logística para el acceso al estadio. Entiendo que hay un lote adquirido por el Cali para desarrollar un acceso alterno por la vía que comunica Jumbo con el aeropuerto. Lo que pasa es que este es un proyecto, como muchas cosas que hace el Deportivo Cali, son proyectos a largo plazo. Es una obra que está inacabada, pero no quiere decir que no se vaya a acabar. Es un progreso constante, continuo, como lo de la cantera, la formación de los juveniles, como lo fue la construcción de las sedes de Pance y de la Vázquez Cobo. Y Germán, obviamente que el estadio, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido en una evolución constante, ha ido cambiando, cada día uno ve mejoras y eso es algo que de una u otra forma también motiva, ¿no? El proyecto ha tenido 1.000 millones de inconvenientes. Sus gestores hicieron de todo para que saliera, los patrocinadores tanto del equipo como del proyecto, pues para sacar adelante esta obra, pues y este escenario que, como vos decís, es envidia de muchos. Lamentablemente eso pasa y, como decía un amigo, pasa porque desafortunadamente la naturaleza del ser humano es envidiar al que tiene, pues al que no tiene, pues obviamente no es el envidia, pues suena un poco a lo Mondragón, pero es así. Y es que contar con un escenario en donde vos puedes disponer de tus tribunas, puedes ubicar a tu gente, puedes hacer las coreografías, los tifos, las barras están mucho más cerca de la cancha, es intimidante, es un escenario que de verdad complica mucho al rival, en el sentido que el espectador se compenetra con el partido, se mete en el partido y hemos visto varios partidos, particularmente los clásicos, en donde uno siente como la barra, el hincha, la tribuna bajan a la cancha y se meten en la piel de cada jugador hasta que empatan y hasta que le dan vuelta a los partidos. Eso juega siempre y es importantísimo. Andrés, usted está fuera del país y obviamente pues no tiene la posibilidad de venir constantemente a la ciudad. Obviamente sabemos de que usted es de los hinchas fieles que cuando viene a la ciudad pues está en el estadio.
Usted hizo una maqueta del estadio del Deportivo Cali, la cual tiene en su casa y que pues tiene un revuelo importante. El significado o el porqué de haber construido esta maqueta seguramente será por tener el estadio latente ahí en su propia casa, ya al no poder frecuentarlo tanto. Juanse, ¿qué te puedo decir? La maqueta fue algo que me nació porque como es lo más grande que tenemos como institución, aparte de los títulos, lógicamente hablando de la estructura de la institución, el estadio lo quería tener y contacté a unas personas en una empresa para poderlo lograr. No me importaba el precio, iba decidido a que lo quería tener porque como coleccionista del Deportivo Cali, para mí era un orgullo, es un orgullo tener esa maqueta en mi colección porque esa es la joya de mi colección. Entonces, y es un orgullo, ¿no? Muchos lo dicen, muchos la quieren conocer, muchos la quieren ver y afortunadamente la tengo yo. Entonces, para mí eso es lo máximo que hay en mi colección. Muchísimas gracias tanto a Germanchos como a Gustavo como a Andrés, de verdad que el aporte muy valioso de 3 hinchas del Deportivo Cali. En última son los hinchas los que hacen esta casa que sea diferente y con su cuidado, obviamente, y su sentido de pertenencia. Seguramente que el estadio del Deportivo Cali seguirá teniendo historia, seguirá teniendo partidos, seguramente que más adelante también empezarán a llegar los títulos en este estadio, pero hoy quisimos hacer un homenaje, quisimos recordar gran parte de lo que fue la historia y el proceso de construcción de este estadio, el estadio del Deportivo Cali, que ojalá cumpla muchísimos años más y ojalá lleno de títulos y de gloria deportiva para la institución, para el departamento y sobre todo para la ciudad. Gracias por estar con nosotros. Puedes seguirme en @JuanCCortesD para escuchar más de esos capítulos, pues tenemos crónicas y tenemos otro tipo de series que hemos hecho aquí en este alojamiento que tenemos en Spreaker y también en otras plataformas como TuneIn, Spotify, YouTube y demás. Gracias por estar con nosotros. Si usted quiere que nos dediquemos a un tema en especial, pues puede comentarlos, hacernos la sugerencia y nosotros con mucho gusto desarrollamos el material para usted. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta emisión del podcast de Juan C. Chao.